Spotify pagó $400 millones para que Joe Rogan firmara en exclusiva. ¿Por qué lo hizo? El acuerdo fue en 2019. El contrato duró 3 años, una cifra que revolucionó el mundo de los podcasts. Un trato que no solo cambió la carrera de Rogan, sino el rumbo de la industria. Un pago que no se discutió en el aire, solo en las sombras. La historia que nadie te contó. Al final vas a entender cómo Spotify pagó $400 millones por un contrato exclusivo. Pero primero, hay un detalle que nadie te ha contado sobre la decisión más arriesgada de Spotify. Fue uno de los contratos más caros en la historia de la plataforma. Joe Rogan era ya una figura global en 2018. Spotify buscaba expandir su audiencia en EU y apostó todo por él. ¿Por qué? La respuesta está en lo que nadie te explicó. Joe Rogan no era un desconocido cuando Spotify le ofreció $400 millones. Su podcast ya era uno de los más escuchados del mundo. Comenzó como comediante en los años 90. En ese entonces era un artista underground en el circuito de stand-up. No tenía grandes logros ni reconocimiento, pero su talento era innegable. Luego se mudó a California. Allí se consolidó como uno de los mejores comediantes de Estados Unidos. Su humor era fresco, su estilo era único, sus rutinas tenían una energía especial, podía conectar con cualquier audiencia, pero su verdadero ascenso comenzó cuando decidió lanzar su podcast en 2015. No era un proyecto pensado para el éxito, era solo un medio para compartir sus ideas, pero algo cambió. Las personas comenzaron a escuchar, sus invitados eran interesantes, sus conversaciones eran profundas, su forma de hablar era natural, el podcast creció, en 2019 alcanzó 100 millones de descargas anuales, era un hito, no muchos podcasts llegaban a esa cifra, y mucho menos en tan pocos años. Joe Rogan no solo tenía un público, tenía una audiencia fiel, una comunidad que lo seguía día a día. Su podcast se convirtió en una plataforma de debate, de conversaciones que desafiaban lo convencional, y así cuando Spotify se acercó con la oferta de $400 millones, ya era un nombre reconocido, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Su historia era única, y su podcast era el motor de su fama. Spotify decidió pagar $400 millones por un contrato exclusivo con Joe Rogan, pero la decisión no fue tan sencilla como parece. En 2019 se abrió una puerta que cambiaría el rumbo de la industria. El acuerdo incluía un salario base de $100 millones. No solo eso, también una participación en las ganancias de sus shows. Fue una apuesta arriesgada. Un solo hombre con su programa de podcasts, un formato que no tenía precedentes. Spotify apostó por él porque creyeron que podía convertirse en el motor de su crecimiento, pero el costo fue alto, $400 millones, un monto que no se ve en los balances de la empresa. Se pagó por un contrato que no solo garantizaba ingresos, también por el poder de influencia de Joe Rogan. Un hombre que tiene millones de seguidores, que puede hablar de lo que quiera, que puede inflar las audiencias de un programa en minutos. Spotify lo sabía y lo pagó, pero ¿valió la pena? La pregunta no tiene respuesta, solo queda la historia que nadie te contó. El contrato con Joe Rogan no fue un éxito para Spotify. La empresa perdió más de $100 millones en pérdidas directas. El acuerdo no generó el retorno esperado. Spotify pagó $400 millones por el espacio de Joe Rogan, pero el retorno no llegó. La audiencia no creció como se prometía. El impacto financiero fue devastador. La empresa perdió más de $100 millones en pérdidas directas. El contrato fue renovado a menos de la mitad del valor original. La estrategia se volvió costosa. La reputación de Spotify se vio afectada. La marca se asoció con un contenido polarizante. La audiencia se fue, la confianza se rompió, la inversión no dio frutos. Spotify se vio obligada a revisar su estrategia. La caída fue inevitable. La crisis financiera fue real. La reputación se dañó. La decisión se pagó cara. La historia no terminó bien. La empresa se vio en una posición difícil. La confianza de los inversores se cuestionó. La estrategia se reevaluó. La decisión de contratar a Joe Rogan se convirtió en un error. La realidad se mostró dura. La pérdida fue real. La historia no terminó bien. Este caso no solo afectó a Spotify, también te enseña una lección valiosa sobre cómo tomar decisiones financieras inteligentes. En 2019 Spotify pagó $400 millones por Joe Rogan, una decisión que hoy se revisa con ojos críticos. La importancia de analizar riesgos se pone de relieve cuando se trata de inversiones de alto impacto. Las decisiones basadas en emociones pueden costar millones. En este caso se subestimó la valoración de activos intangibles. La audiencia de Rogan no era solo un número, era una marca con potencial de crecimiento. Sin embargo, se subestimó su valor real. Hoy este caso es una lección sobre cómo no confiar solo en lo que se ve. La verdadera valoración requiere más que datos, requiere visión y sobre todo paciencia. En el próximo video te cuento la historia de cómo un error de cálculo costó $1,000 millones a una empresa. Suscríbete para no perdértela. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.